Hola, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo capítulo. un nuevo capítulo en nuestro canal La Ruta del Meeple. Hoy día vamos a continuar con los videos que ya hemos subido, Luego de un interesante unboxing. así que hoy vamos a subir un video de cómo jugar este juego Everdell que nos ha acompañado en los videos anteriores. Sí, y además tendremos una segunda parte acerca de cómo jugar la expansión. Los dos videos los vamos a dividir para que tengan mayor comodidad y puedan adecuar sus intereses a cuál ver primero y cuál ver después. Si ustedes ya saben jugar Everdell y solo les interesa ver la expansión, pueden irse al video siguiente. Así que sin más rodeo, vamos a jugar Everdell. Vamos allá. Vamos para allá. Para jugar Everdell vamos a iniciar con la preparación del tablero. Es bastante simple. Vamos a desplegar el tablero circular y sobre él vamos a colocar el árbol eterno que se arma previamente. Luego vamos a repartir los recursos en el sector donde están indicados: las ramitas, las resinas, los guijarros o piedras y las bayas. Luego vamos a mezclar las cartas de bosque, que son estas que tienen como un claro central rodeado de hojitas, que nos van a mostrar algunas acciones que vamos a poder hacer durante el juego, que vamos a explicar. Vamos a mezclar estas cartas, bien mezcladitas, y para una partida de 2 jugadores elegimos 3. En este caso vamos a preparar una partida para 4 jugadores. Así que vamos a colocar 4 jugadores. Perdón, 4 cartitas. Estas cartas, si se fijan, un detalle, tienen una pequeña marquita aquí que tiene un número 4. Este espacio queda libre solamente para partidas con 4 jugadores. Como este es un ejemplo de 4 jugadores, va a ser efectivo. Luego vamos a colocar las losetas de eventos. Aquí ya estaban colocadas. Son estas losetitas bien bonitas que tienen una marca de osito que van a permitir colocar un trabajador si es que quieren utilizarla y capturarla, y una marca de puntaje que les va a dar puntos al final del juego. Se colocan aquí, en este sector, sobre el río y sobre los sectores básicos que son acá. Luego vamos a tomar las cartas de evento, que tienen estas como ramitas porque van acá arriba en el árbol. Las mezclamos y seleccionamos siempre 4 y las colocamos en este sector del árbol. Con 4 cartas. Tomamos las cartas, el mazo principal del juego, donde están todas las cartas, lo barajamos. Yo ya había barajado esto, que cuesta un poco con la cantidad de cartas que son, y seleccionamos 8 cartas. Y las colocamos en este sector. Este sector central del juego es el prado. Es un sector común para los jugadores donde pueden tomar cartas y jugarlas, independiente de las cartas que ya tienen en su mano. Luego vamos a elegir una facción o un color. Existen 4 facciones, 4 colores: las tortugas azul verdosas, los ratones blanquitos, estos erizos cafecitos y las ardillas rojitas. Yo voy a hacer el azul porque siempre juego los juegos con azul o verde, y en este caso se mezclan los dos colores, así que qué mejor. Finalmente se le reparten 2 de los meeples a cada jugador. Cada jugador va a partir con 2 trabajadores y se le reparten cartas. El primer jugador inicia con 5 cartas, el segundo jugador con 6, el tercer jugador con 7 y el último jugador recibe 8 cartas. El resto del mazo se coloca en este sector, en la base del árbol, y el resto de los meeples se coloca en este sector. Luego de eso, vamos a colocar los pozos de fichas de ocupación, fichas de puntuación, y estamos listos para jugar. Una vez el tablero está preparado, inicia el juego. ¿Cómo jugar? Muy simple. Everdell se trata de turnos sucesivos entre los jugadores en los cuales podrán realizar
3 de las distintas acciones: colocar trabajadores, jugar una carta o prepararse para la siguiente estación. Vamos a ver la primera: colocar trabajadores. Colocar trabajadores significa colocar uno de tus trabajadores de tu color en alguno de los sectores del tablero o algunas cartas especiales. Veamos aquellos. Podemos colocar nuestros trabajadores en estos sitios básicos, que si se fijan, algo que se repite en todos los sectores es que existen circulitos con una patita de oso completamente cerrados sobre el círculo. Eso significa que en ese sector cabe solamente un trabajador, a diferencia de los otros, que son abiertos, en los cuales se puede colocar más de un trabajador, independiente del jugador. Puede haber más de un jugador ocupando ese mismo espacio. También podemos colocar nuestro trabajador en sitios del bosque, donde se ejecutará la acción señalizada en los cartelitos también. En el sector del bosque, recuerden que existe este espacio marcado con un número 4, que es exclusivo para cuando existen 4 jugadores en una partida. El sector de acá es el sector de viaje, que está solamente disponible en la última estación del juego, en la cual nos permitirá colocar un trabajador al momento de descartar tantas cartas como puntos nos otorgue este espacio. Nos darán puntos para el final del juego. En este sector de acá abajo existe el refugio, un sector que es abierto para cualquier jugador y nos permite que al colocar nuestro trabajador, descartarnos cartas de la mano, y por cada 2 cartas que descartemos podremos obtener un recurso de la reserva del tablero. Finalmente, en el sector superior existen estas losetas de eventos que habíamos visto anteriormente, que también tienen espacio para poder colocar tu trabajador. Si se fijan, el sector de colocación del trabajador es cerrado, o sea, es solamente para el primer jugador que lo pueda reclamar. ¿Cómo reclamar estas losetas? Está indicado en el mismo tablero. Puedes necesitar 3 tipos de carta de viajero, 3 tipos de producción, 3 tipos de carta de políticas, etc. Aquí sale detallado cada uno de los requerimientos para poder poner tu trabajador en este sector. Finalmente, en estas cartas de acá arriba, también podemos colocar a nuestro trabajador en este circulito cerradito que está aquí. Y encima de la carta salen los requisitos para poder colocar tu trabajador ahí, que habitualmente hacen referencia a cartas en tu zona de juego. Si tú cumples los requisitos, puedes colocar el trabajador en esa cartita y llevarte los beneficios de esa carta. Un último lugar donde se pueden colocar los trabajadores es en cartas que tengan un espacio de colocación de trabajadores que esté en tu ciudad o, en algunos casos especiales, en las ciudades de tus adversarios, siempre y cuando tenga un letrero que diga abierto. Esa es la acción de colocación de trabajadores. La otra acción es jugar una carta. Jugar una carta hace referencia a tomar una carta de tu mano o una carta que esté en el prado y pagar los recursos y colocarlas en tu zona de juego. Existen 4 tipos de cartas. Existen las cartas con este símbolo verdecito, las cartas de símbolo azul, unas cartas con un símbolo morada y unas cartas con un símbolo, una patita en fondo rojito. Estos 4 tipos de cartas, están presentes durante el juego y tienen acciones distintas. Las cartas verdes de producción se activan cada vez que se activan una vez que tú las juegas y se activan en la preparación de cambio de estación de primavera y otoño. Las cartas azules son cartas que generan una especie de efecto continuo en tu zona de juego. Las cartas rojitas habitualmente generan lugares de posicionamiento de trabajadores para generar acciones especiales o alguna especie de generación de puntaje al final del juego. Y las cartas moraditas con esa flor moradita son estructuras especiales, habitualmente estructuras únicas,
las que te dan puntaje si se cumplen ciertas condiciones. Una vez jugamos la carta se coloca en nuestro sector de juego. Nuestro sector de juego o nuestra ciudad son una matriz de 15 cartas máximo. Ese es el límite de cartas que podemos utilizar. Más que 15 cartas, son 15 espacios para cartas. Hay algunas cartas especiales que dicen que no ocupan espacio. Entonces, la cantidad máxima de cartas podría ser 16, por ejemplo, pero los espacios siempre van a ser 15. Aquí tenemos una mezcla de todas las cartas posibles que existen. Las cartas de viajeros, las cartas de producción, las cartas de destino en rojito, las cartas de prosperidad en morado y las cartas de gobernanza en azul. Yo les había mencionado que algunas cartas tienen lugares donde colocar tus trabajadores, con algunas particularidades. Esta carta tiene un espacio para colocar un trabajador y al colocarlo se ejecutará esa acción que está descrita. Esta carta que les acabo de mostrar funciona solamente para tus trabajadores. Sin embargo, esta, como yo les había adelantado antes, tiene un pequeño cartelito que dice abierto. Entonces, eso significa que en este espacio, un jugador oponente a ti podría colocar su trabajador y verse beneficiado de la acción que está descrita en la carta, sin antes pagar este costo para ti. Entonces, si un jugador oponente coloca uno de sus trabajadores en esta carta en tu ciudad, tú recibes inmediatamente esa cantidad de puntos de victoria o fichas de puntuación. Otro detalle es que los personajes, por ejemplo, voy a colocar este Trotamundos como ejemplo, tienen un costo, que en este caso son 2 vallas, y acá arriba tienen un indicador que está asociado a alguna estructura que pudiese estar en tu ciudad. Si tú tienes esta carta o está en el Prado, tú puedes jugarla de manera gratuita en tu ciudad sin tener que pagar el coste, evidentemente, pero siempre y cuando esta estructura que estaría indicada esté ya en tu ciudad, como es este ejemplo. El Trotamundo requiere una torre vigía en tu ciudad. Si tú tienes la torre vigía, puedes jugar de tu mano o del Prado la carta gratuitamente, pero tienes que colocar estas fichitas de ocupado, es como una puertita, en este sector donde está indicado, de tal manera que solamente puedes hacer una de esas acciones gratuitas por estructura. Eso es básicamente tu sector de juego. En este sector están los puntos basales de cada una de las cartas que van a sumarse al final del juego, las acciones y los sitios en donde puedes colocar tus trabajadores. Finalmente, la acción de prepararse para la estación siguiente es simple. Lo que haces es recuperar todos tus trabajadores que estaban dispuestos en el tablero o en alguna otra parte de la zona de juego. Tomas un Meeple de la estación en la cual te estás preparando, lo llevas a tu zona, se activa la función que está determinada en cada estación. Por ejemplo, prepararse para primavera activa todas las cartas verdes o de producción. Prepararse para verano activa la función de robar 2 cartas del Prado. Y prepararse para otoño activa las cartas verdes nuevamente. Y con eso esa es la acción de prepararse para la siguiente estación. Una vez que el último jugador haya completado todas sus acciones posibles estando en otoño, el juego termina, se hace un recuento de puntos y el jugador que tenga más puntos al final del juego es el ganador.